Hace 25 años que se firmó el acta de constitución de la Fundación de Investigación del Hospital Clínico. Eso no fue un elemento que surgiera espontáneamente, fue algo que necesitó varios años de preparación. Yo estaba en aquel momento como director gerente del Hospital Clínico y fui el responsable de tener la idea, de desarrollarla, de hablar con un montón de personalidades de la sociedad valenciana que me apoyaran y que me ayudaran en la idea de llevar adelante una fundación de investigación del hospital. Una fundación que uniera y que condensara todas las investigaciones que se estaban haciendo por los diferentes servicios del hospital, que fuera capaz de reunir toda la financiación que era posible y que además tuviera unos vínculos importantes con la Facultad de Medicina, que también hacía investigación de calidad. Bueno, pues aquello que empezó con una secretaria, una silla y una mesa en un rincón del hospital, hoy se ha convertido en este edificio, en otros edificios adyacentes y sobre todo en una producción científica tremendamente importante, con un factor de impacto difícilmente superable, que está entre los primeros de toda España y que además está acompañado de una financiación que cada vez es más fácil de conseguir porque cada vez tenemos un background más importante detrás. Entonces, como principal responsable de la puesta en marcha de esta idea, pues en estos momentos, evidentemente, 25 años después, me siento profundamente satisfecho y enormemente orgulloso de lo que pudimos hacer y de lo que hemos hecho.